contaron las mujeres ni los niños, no cuentan quienes vagan marginados, no cuenta quién es pobre o está enfermo, ni cuenta quién está crucificado, no cuentan quienes no tienen trabajo, ni tampoco quien sufre una adicción, o quien habla otro idioma en tierra extraña, no cuenta quién es de otro color. Mas para ti son quienes cuentan, son quienes cantan la gloria de Dios, son tu rostro, Señor, crucificado, son tu rostro, Señor, resucitado. Para ti son quienes cuentan, son quienes cantan la gloria de Dios, son tu rostro, Señor, crucificado, son tu rostro, Señor, resucitado, eres tú. Ni los niños soldados tienen nombre, ni las niñas que están esclavizadas. No existen quienes hoy mueren de hambre y se ignora quienes sufren soledad. No contaron las mujeres ni los niños y hoy siguen sin contar los más pequeños. Que haga mío el dolor de mis hermanos y comparta en justicia el pan con ellos. Pues para ti son quienes cuentan, son quienes cantan la gloria de Dios, son tu rostro, Señor, crucificado, son tu rostro, Señor, resucitado. Para ti son quienes cuentan, son quienes cantan la gloria de Dios, son tu rostro, Señor, crucificado, son tu rostro, Señor, resucitado, eres tú. Biasel, sí, que fue sobreviviente de los campos de concentración nazis. Ante las atrocidades tenemos que tomar partido, porque el silencio estimula al verdugo. Quiero decir que hay 45 millones de personas estimadas en el mundo como víctimas de trata. 45 millones de personas. Son más que toda Argentina junta, completa. 45 millones de personas. Y decimos estimado porque, por supuesto, acá no hay estadísticas, no hay números. Todo esto es oculto, soterrado, es crimen, es mafia. Entonces, hay datos que se van hilando y la estimación llega a 45 millones. Ahora les voy a decir qué significa esto de ser esclavos. Y también qué significa este negocio. ¿Saben que hasta 2012 había 3 grandes negocios en el mundo acerca de, digamos, mafiosos, o sea, ocultos, clandestinos? 3. El orden de prioridades era narcotráfico, tráfico de armas y tráfico de personas. En 2012 cambia por el volumen de la trata de personas y pasa a ser el segundo negocio más importante clandestino del planeta. Y en esos momentos John Kerry, quien era secretario de Estado de los Estados Unidos, da las cifras y se estima en 150 millones de dólares las ganancias anuales de la trata de personas. Cuando uno dice estas cifras, uno dice, wow, qué impresión, mucho, ¿no? Pero no tenemos, la verdad, ni la más pálida idea de lo que realmente significa. Entonces, el año pasado, justamente, haciendo una serie de investigaciones, pedí a especialistas en economía que me dijeran qué significa 150 millones de dólares. Comparemos con el presupuesto anual argentino, de todo lo que se les ocurra. De educación, de caminos, de aeropuertos, de alimentación, de producción, de todo, el presupuesto anual completo argentino. ¿Saben qué es esto? 3 veces el presupuesto anual argentino son las ganancias que da esclavizar gente. 14 años tenía la primera víctima con la que me crucé
en el trabajo periodístico. Había visto otros casos antes, pero esta me signó, digamos. Una chiquita de 14 años en Gualeguaychú, mi ciudad que tiene 100.000 habitantes y que está ahí en una hermosa provincia, en Entre Ríos, frente al Uruguay, vecina de República Oriental del Uruguay, donde parece que nada pasa, que tenemos carnavales y todos somos felices, que hay muchos poetas, y sin embargo, hay esclavitud, hay trata de personas. Esta chiquita había sido engañada en un pub, en un boliche, en un antro, como se dice en México, había sido llevada por una familia de tratantes, familia completa dedicada al negocio. La encerraron en un cuarto ciego porque había solo una puerta que se abría de afuera. La violaban reiteradas veces. ¿Para qué? Para someterla y obligarla a ejercer, digamos, la esclavitud sexual. Se la cortaba con vidrios, la quemaban con cigarrillos, la golpeaban con alambres de púa, estuvo en el hospital porque le quedaron los huesos. Esto se llama periodo de ablande. Esto sucede en todos los países del planeta. Se captura a las víctimas y se las obliga a determinadas cosas que las víctimas dicen no, ser mulas de drogas, etc. Y cuando las víctimas dicen que no, se produce entonces un periodo que se llama de ablande. ¿Qué significa eso? El tiempo de quebrar la voluntad. Periodo de ablande, de obligar a la víctima a hacer lo que quiera, que se sienta nada, que salir a la calle a prostituirse sea casi una liberación. A esta chiquita la rescataron 3 meses después, pero hay muchas más que no. ¿Qué es la trata de personas? ¿En qué consiste la trata? Cuando decimos que hay esclavos, ¿qué es la trata? Es delito, es crimen organizado, produce altísimo rendimiento económico, como les acabo de decir. Y sí, el último prostíbulo del campo con un foquito rojo que dicen, pero a ver, esto no tiene nada que ver con crimen transnacional organizado. Sí, señores, tiene que ver, porque en todo caso será la última fila de toda la lista. Pero ahí también llevan a chicas sometidas. Ahora después les voy a ir contando experiencias de distintas víctimas, donde esas víctimas cuentan en voz propia, y cuentan ahí, por ejemplo, en mi provincia, pero también las he visto en Uruguay, las he visto en Paraguay, las he visto en México, las hemos visto en todos lados y pasa lo mismo, donde son trasladadas, ocultadas de prostíbulo en prostíbulo, callándose la boca para que no sean descubiertas y para que no puedan hacer, digamos, fortalecerse entre ellas, y terminan, por ejemplo, en el último prostibulito del campo. Sí, son parte del sistema. Hay bajo riesgo de sanción. Y ahora les voy a explicar enseguida por qué. Es muy difícil capturar a los que están en la trata. Coacción para la explotación. O sea, no es solamente esclavitud, que te capturan y te secuestran. También a los trabajadores del campo, por ejemplo, etcétera, hay un grado de explotación laboral que pasa a ser trata de personas. Tiene estructura empresarial y hay que someterse y hay jefes, etcétera. Y alta movilidad de personas. Permanentemente las cambian, ¿sí? El ser humano es una cosa, es un bien transferible, es descartable, según la oferta y la demanda. Entonces, cuando uno dice trata, a ver, ¿qué es trata? Miren, a todo esto lo bajé ahora para esta presentación del sitio de fiscalías, de los fiscales, digamos, de Argentina. Miren las fechas ustedes. Tengo noticias de julio, por ejemplo, de ahora, de durante la pandemia. Salta, prisión preventiva para 3 personas imputadas de trata de personas con fin de explotación sexual. Procesan al dueño de un boliche, de un antro, ¿sí? ¿Por qué? 4 años de prisión por trata de personas con fin de explotación sexual. Más ejemplos. Procesan con prisión preventiva a integrantes de una organización narcocriminal, que captaban mujeres para transportar estupefacientes, usar a la gente de mula de drogas. Piden sobrecimiento para una mula, justamente. ¿Por qué? Porque dice, yo era una víctima, yo no era un traficante. Juzgar a quien captaba víctimas colombianas en Argentina para reducirlas a servidumbre. Eso es trata de personas. Red, ¿sí? Tráfico ilegal de migrantes, trata de personas. 13 años de prisión para 3 personas por explotar sexualmente a una joven en situación de vulnerabilidad. Es la vulnerabilidad la que termina sometiendo. Mar del Plata, se propone, bueno, esto está buenísimo, ¿sí? Asistencia gratuita para víctimas de trata laboral. ¿Qué? Miren, niños, niñas, ¿en dónde? En el cordón fruto y hortícola de Mar del Plata y Batán, en Buenos Aires. Sí, en los campos agrícolas, sí, de explotación agropecuaria, se explota a la gente de modo tal que termina siendo trata. Matrimonios forzados, prisión domiciliaria para trata en Paraná, en La Pampa. A ver, ¿qué más? Estos son solamente ejemplos, para que cuando uno dice, ¿qué es trata? ¿Qué pasa con la trata? Bueno, esto es trata
Está en todos lados la trata. Fiscalía, en Río Gallegos, etcétera, donde se logró rescatar a una víctima y se la devolvió a su casa. Hay una definición que asumen casi todos los países del planeta, lo firmaron 176 países en el año 2000 en Palermo, Italia, y dice que la trata consiste en el reclutamiento, que puede ser secuestro, y si no, engaños, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, o sea, cuando los reciben, les quitan el celular, les quitan el documento, los encierran, etcétera, o sea, quien los recibe. Bajo amenaza, uso de fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder, abuso de posición de la vulnerabilidad de la víctima. Cuando se reciben pagos y beneficios para tener control sobre otras personas con propósitos de explotación. Y entonces es un delito que les decía hoy que tiene bajo riesgo de sanción, porque es muy difícil. Todos estos delitos forman toda una red de mafiosos, de criminales, que no es como decir, alguien mató al vecino y hay que encontrar al asesino. No, no es un delito, son montañas de delitos. Y además, sumadas en el tiempo, captación, que significa estudio de mercado, y ver a quién, y dónde, y cómo. Las redes sociales hoy facilitan eso, porque la vida entera de todos nosotros está en Facebook, en Instagram, en Twitter, etc. El transporte, la recepción. Miren, hoy les hablaba de lo que le pasó a esta chiquita de 14 años en Gualeguaychú, el periodo de Ablande. En el periodo de Ablande, les confiscan los documentos, las encierran, las aíslan, les aplican violencia física, moral, amenazas, te vas, y como ya hice un estudio de mercado previo y sé dónde vivís y quién es tu familia, etcétera, viene tu hermana a ocupar tu lugar, o mato a tu madre, ¿qué preferís? Entonces viene la amenaza, digamos, la coacción. Hambreo, después de días sin comer, haces lo que sea. Sed, no darles una gota de agua por día para someterlas. No dormir, no descansar, torturas, abusos, cambio de identidad, cambio de edad, drogas, alcohol. Las víctimas tienen que consumir alcohol, tienen que consumir drogas y tienen que venderle a los clientes la droga y tienen que reportar cada día qué está pasando con el consumo de las drogas y demás. Hay muchos lazos entre el negocio narco y el negocio de la trata de personas. Entonces, todo esto que están viendo son las redes que se van armando, la justicia muy lenta, tardan años los juicios a veces de trata de personas, y además ahora vamos a ver que son ínfimas la cantidad de condenas para lo que es la cantidad de víctimas. La falta de capacitación en fiscalías, en policía, en prefectura, en gendarmería, para abordar a una víctima o para abordar el negocio de la trata de personas. Movilidad, porque hay reventa, ¿sí? Las pasan de un lado a otro, las van vendiendo, las exponen efectivamente como ganado, ¿sí? Como en la antigüedad a las víctimas, o sea, se las ve en su físico, en su complexión, etcétera, y se compra una y se desecha otra. Protección y encubrimiento permanente, porque si no este negocio no funcionaría. ¿Desde dónde? Desde el empresariado, desde la justicia, desde los legisladores, desde las fuerzas de seguridad. La captación implica verdaderos estudios de mercado. Este recorte que vemos acá al costado, que les he puesto de una publicación de una revista, es de México y se refiere a un hecho que ocurre en la calle Sullivan de la Ciudad de México, donde hace justamente poquitas noches estuve circulando ahí en auto y se ve permanentemente a todas las chicas en exposición, en venta, ¿sí? Se las ve en la calle, están ahí. Claro, uno puede pensar, como piensan muchos ignorantes, son prostitutas, están ahí porque quieren, porque no les gusta trabajar, porque son chicas de vida fácil. Si tuvieran idea de lo que pasa detrás, de los autos donde están los tipos esperando y controlando, de lo que han pasado la mayoría de ellas estando en ese lugar, de que no quieren la mayoría de ellas estar, sino que han sido obligadas. A ver, quería compartirles un poco las voces de las víctimas, ¿no? Y esto lo decía una rescatada en México, mexicana, Mónica, que usaron con Mónica digamos, la estrategia del enamoramiento, del romance. Se utiliza mucho en los pueblos chicos, se utiliza mucho en el campo, se utiliza mucho en poblaciones aisladas, vulnerables, pobres. El chico lindo que viene con su buen auto y que la enamora y que termina llevándosela y la familia no la ve más y dicen,
están viviendo su historia de amor, se fueron juntos, nunca más la ven, pero no porque se fueron juntos a vivir su historia de amor. Y a Mónica, que fue rescatada en la calle Sullivan, le pasó eso. Y se la llevó Jorge. Y cuando llegaron de su pueblo a México, la metió en el Hotel Marín y le dijo, a partir de ahora vas a tener clientes. Y ella se negó y empezó el periodo de ablande. Y entonces fue golpeada. Ella venía con su romance y con su amor, imagínense. Y fue golpeada y fue destrozada y fue, digamos, obligada. Por ejemplo, viene la matrona, le enseña cómo poner el condón, cómo vestirse, cómo pararse. Entonces dice, me comenzó a pegar, Jorge, me comenzó a pegar muy fuerte. Yo nunca había estado en una situación así. Me pegó hasta que el miedo me hizo decirle que iba a hacer lo que él quisiera. Esa noche, ya vestida con esa ropa, Jorge me llevó en un taxi al Hotel Marín. En un cuarto me estaban esperando 2 personas, una prostituta joven y una señora más grande, que era la madrota. La muchacha joven me enseñó cómo se ponía el condón. La madrota me dijo cómo pararme, qué le iba a decir a los clientes, cuánto les iba a cobrar. Te parás derecha coqueteándoles y dices 500 pesos, mi amor. Desnudo completo, una sola relación y posiciones. No pensaba en nada. Sentía mucha confusión. Cada cosa que pasaba era peor que la otra. Por ejemplo, yo estaba arreglando, o sea, la menstruación, y me metieron una esponja empapada en vinagre para detener la sangre. Sentí que me acababan de hacer una cosa denigrante, pero no les dije nada. Cuando me llevaron a la esquina en la que iba a estar parada, Jorge me dijo, acuérdate que sé dónde viven tu tía y tu hermano. A la primera chingadera los mato. La madrota era la que nos vigilaba. Teníamos prohibido hablar entre nosotras. Si te pones a pendejear o a perder el tiempo, ya sabes, me dijo. Ya sabes, eran patadas a la altura de las costillas. Las muchachas eran mis carnalas, o sea, trabajaban para el mismo padrote. La mayoría eran crueles, se habían vuelto malas. Se dedicaban a vigilarse, a acusarse, a inventarse chismes. Siempre andaban golpeadas, con el ojo cerrado, con las costillas llenas de moretones. Me paré en la esquina y dije, ay, Dios mío, ¿y ahora qué? Luego llegó el primero, un hombre feo de 40 y tantos años. Yo estaba llorando. Se me subió sin preguntarme por qué lloraba. Lo ensucié de sangre. Y cuando terminó me miró con asco y se limpió con una toalla. Cada cosa era peor. Esa noche estuve con 14 clientes. Terminé con la vagina inflamada, lastimada, con un dolor horrible en el vientre. Y estaba muy contento porque había ganado 7.000 pesos. Ella es Sonia Sánchez. Sonia logró escapar también de una red en Argentina. Pero Sonia llegó a trabajar al sur, a las casitas de Río Gallegos, por un anuncio en el diario que pedía a alguien para atender en el mostrador de un bar. Qué raro, tenía de 14 años Sonia, qué raro que le mandaron el pasaje para ir a atender en el mostrador de un bar. Ella había salido de Chaco, se fue a Buenos Aires, no tenía la secundaria hecha, era muy pobre, dormía en la calle. Y cuando ve ese anuncio dice, claro, y se va a trabajar a Río Gallegos, al sur. Y cuando llega, le quitan los documentos, la meten en un prostíbulo, en una de las casitas de Río Gallegos. Había una mujer, madrota le dicen en México, bueno, la madama, díganle lo que quieran, con perros, con arma a la cintura, la encierran, y esa noche fue el bautismo, la noche de bautismo para la nueva, 14 o 15 años tenía Sonia, donde se cierran las puertas del prostíbulo, solamente vienen los clientes VIP y los amigos, eran 40 esa noche, todos para la nueva. La nueva, que era Sonia, adolescente, terminó en el hospital hecha pomada esa noche. Eso es trata de personas. Las redes sociales, que hoy son eficaces para capturar el crimen organizado, los Zetas, denunciados, ¿sí?, por Lidia Cacho, periodista mexicana, denuncia que hace en Buenos Aires porque estaban yendo a capturar mujeres a Buenos Aires para traerlas a otros países de Latinoamérica. La ligazón con la droga permanentemente, ¿sí? Y es lo que les decía, yo estuve en un prostíbulo, yo, Verónica, sí, porque salí con la policía de noche, porque yo quería ver qué pasaba, me llevaron a recorrer toda la ciudad, a ver qué pasaba en cada lugar, avanzaban las horas y fuimos de redada a un prostíbulo. Y me metieron como si fuera una delegada judicial. No dijeron que era una periodista investigando, por supuesto. Y allí vi todo lo que pasaba. Y vi las chicas que tenían marcas en las manos y que tenían cintitas de colores. Y cada cintita significaba los pases. Los negros eran los pases de sexo. Y después estaban los colores de las bebidas blancas, los colores de la droga, los colores de otras cosas que les vendían y que ellas tenían que consumir con los clientes y vender. La droga está permanentemente allí. Los informes anuales que hace Estados Unidos de cada país, así como está la DEA,
para la droga hay una secretaría que está para la parte de trata y que hace un informe anual de cada país del planeta. Y se califica a cada país y se dice qué está pasando y muchos de los datos los sacan de la prensa, de las organizaciones, también los países dan datos, pero se denuncia en esos informes permanentemente, ¿sí? La inacción de la justicia muchas veces, la inacción de las fuerzas de seguridad, el aviso, avisar a los dueños de los prostíbulos. Miren esta foto de abajo, esta foto tiene el auto de un intendente argentino que llevaba víctimas de trata. Entonces, la trata puede ser sexual, laboral, utilizar mujeres para producción de bebés y venderlos, promover, facilitar, comerciar la extracción y tráfico de órganos, fluidos o tejidos humanos, experimentación biomédica forzada, niños soldado, mulas de droga, sicariato, matrimonios forzados con menores, adopción ilegal de menores, utilización para actividades delictivas. Esto en Argentina, miren, esto en Argentina. Esto se da en nuestro país, Argentina, digo Argentina porque soy de ahí, pero esto también se da en el resto de los países. Y los que marqué con rojo son los que yo como periodista efectivamente constaté en el trabajo de muchos años. En prostitución sexual, perdón, en trata sexual, ven que ahí es el primer ítem. Bueno, se puede desplegar todo esto. Prostitución infantil, escort, masajes, o sea, rubro masajes para, digamos, esclavitud. Solicitaciones al aire libre, o sea, las chicas en la calle, visitas a domicilio, servidumbre personal, máscaras de salud y belleza, actos sexuales interactivos a distancia, carnavales. En Gualeguaychú hay carnavales, son los principales del país. Y ahí atrás, siempre, en algún punto, pasan, digamos, hay denuncias y ocurren los hechos de trata. Yo integré en una época la red de infancia robada en Gualeguaychú, y hubo más de un caso que se rescató de chicas engañadas, traídas durante los carnavales, y que terminaban en casas de prostitución. Promover, producir, facilitar, comercializar la pornografía infantil, esclavitud, etc. Miren del lado laboral. Los talleres textiles. Hay más de 3.000 en Argentina, que son las que producen las grandes marcas. Le ponen, o sea, en un taller se hacen muchas prendas, le ponen las etiquetas de distintas marcas, las grandes marcas que se venden en las grandes casas de mucho precio. Pero en esos talleres, ¿qué pasa? Están encerrados muchos migrantes, o también argentinos, o también paraguayos en cada país. ¿Qué significa que están encerrados? Que también les quitan los documentos, que les quitan los celulares. Hubo incendios, 2 incendios que recuerdo en Buenos Aires en talleres textiles. Murió, me acuerdo, niños, entre otros, porque estaban atados con cadenas a las máquinas de coser, porque no pueden salir, porque no tienen alimentación, porque no tienen salud, porque no tienen medicina, etc. Campos, mendicidad forzada, obrajes madereros, yo los vi en mi zona, yo vi cómo tenían, porque fui a redadas con la policía y con la dirección de trabajo, digamos, de la provincia, cómo tenían a los hacheros. Sigo rápidamente, ¿sí? Los métodos de control ya se los comenté. Quiero decirles que las víctimas en toda Latinoamérica son, en su gran mayoría, mujeres, 80% por lo menos son mujeres. Quiero decirles que 3 de cada 10 son niñas, son menores, y menores significa desde bebés hasta 18 años. Que la estimación de vida es de 35 a 40 años, 35 años porque mueren directamente, porque, digamos, por todo, por la depresión, porque les hacen tener hijos para someterlas, porque tienen abortos si quedaron embarazadas, porque toman drogas, por un montón de cosas. 35 años y 40 los travestis sometidos. Y rescate, casi nada. La prostitución y la trata están trabajando permanentemente juntas. El 74% de las víctimas rescatadas de la trata en Latinoamérica en general fueron sacadas de adentro de un prostíbulo. Entonces, cuando se dice que hay que legalizar la prostitución para que se acabe la trata, es mentira, porque adentro del prostíbulo se ejerce la trata. Esto es lo que les decía recién, la expectativa de vida. La alta movilidad. Solo les muestro así rápidamente, fugazmente, los que llevan, los que traen permanentemente entre países, la salida desde Uruguay al resto de Europa, a China, a Asia. La situación de vulnerabilidad. Y esto ya no es Argentina, esto lo denuncia el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, hablando de que justamente los jóvenes que no estudian, que no trabajan, etcétera, son carne de cañón para la trata. Alika Kinan, es posible que conozcan su nombre.
que fue liberada de Tierra del Fuego después de más de 20 años de esclavitud. Y con el Observatorio de la Vulnerabilidad estuvimos con ella, pero quiero decir que ella dice, y leo sus palabras, las putas no nacen de un repollo, vienen de la pobreza. Y Alika siempre dice, a mí no me secuestró nadie. Yo caí en prostíbulo porque pensé que no había otra salida en mi vida. Y cuando pautás 50 y 50, o que se quedan ellos con una parte y otro va para la mujer, es al revés. Y terminas tan sometida que la plata siempre la tienen ellos, no podés comprarte siquiera un shampoo, no salís, estás encerrada, ¿sí? Y entonces la explotación, digamos, la situación se convierte en explotación. Y la explotación llega a tal grado que terminás encerrada y en esclavitud adentro del prostíbulo. ¿Sí? No hace falta que te secuestre una camioneta blanca. O sea, hay muchas situaciones que llevan a la trata de personas. Nosotros fuimos a verla, a Alika, con alumnos del observatorio y nos contó sus experiencias y Alika hoy por hoy trabaja fuertemente desde una universidad en contra de la trata de personas. Quiero decir que hay precios, los precios varían, no podemos saber realmente cuál es el precio real. Hablamos de dólares, hablamos de pesos, hablamos de víctimas. Unos dicen que hay 7.000 en todo el país, otros dicen que hay 600.000. Hablamos de que, esto sí, datos de fiscales de Bolivia, se venden niños en Bolivia, en la frontera boliviana-argentina, en el norte, por $2.500. Por la frontera norte. Denuncia de fiscales bolivianos, 10.000 niños bolivianos desaparecidos en la frontera con Argentina. Investigación que hicimos con FOPEA, me tocó tutorial esta investigación que hizo en realidad Diego Granda y tomó justamente testimonios de madres y padres que perdieron sus niños en el norte. Relatos de víctimas. Ahora voy a volver después al relato de víctimas. Esta la conocen, Susana Trimarco, ¿sí? La madre de Marita Verón, por la cual hay ley en contra de la trata en Argentina. Y vuelve a decir Susana Trimarco la relación con los prostíbulos. Y por eso Argentina es abolicionista y ordena el cierre completo de todos los prostíbulos en el país. Pero entonces la trata se desdobla y queda el bar, que antes era el prostíbulo, se hace ahí el negocio y se trasladan a un departamento y son los famosos privados. Y muchos creen que los privados protegen a las chicas y que están bien porque están en un departamento privado. Este año, Marcelo Colombo, el jefe de los fiscales de Argentina, de la Protex, la Procuraduría contra la Trata de Personas en Argentina, me contaba en abril que justamente hicieron ahora durante la pandemia redadas en Argentina, donde en los privados estaban precisamente como en las peores situaciones de hace 100 años, con las chicas esclavizadas, encerradas, sin documentos, sin celular, subalimentadas, en los privados famosos. Durante la cuarentena, pornografía infantil también es trata, subió un 80%. Hoy hablé con el doctor Enrique del Carril, el que dirige el Centro de Investigaciones Judiciales de Fiscales de Cava, ¿sí? La CIG, en Cava. Y me corroboró, 80% subió la pornografía infantil. Es el escenario ideal, la pandemia. Todos los chicos están ante la computadora por la escuela, por lo que sea. Los padres los dejan porque, claro, es normal, tienen que estar en la computadora y ahí aprovechan. Los del grooming, los que circulan imágenes. El grooming es cuando se engaña a los niños para tener imágenes de ellos frente a la computadora. Subió un 30% durante la pandemia. Me estoy salteando algunos datos porque empezamos un poco más tarde y ya no voy a alcanzar, pero quiero que ustedes los vean conmigo, simplemente vean esos titulares, ¿sí? Vean. La trata está en todos lados. Trata que es laboral, por ejemplo, con los ladrilleros en el Valle de Alem. También esta investigación la hicimos con FOPEA, ¿sí? En este caso fue Diego Bonasprecher. Migrantes bolivianos en el sur argentino contra la cordillera, haciendo ladrillos. ¿En qué? En condiciones de esclavitud neta. Esta nota la cubrí para Clarín. Se ingresaba por la frontera de Gualeguaychú Fray Bentos a chinos por esa frontera, ¿sí? También cubrí de laosianos, de coreanos, que los pasaban por la noche en barcas. Las dominicanas, y se puso la obligación de visa después en Argentina para protegerlas, porque llegaban a Argentina y desaparecían en las calles. Entonces, cuando se obligó a tener visa y había más control sobre ellas, el negocio de la trata de las dominicanas pasó a Uruguay. Y ahora se ejerce en Uruguay. ¿Ven? Más
datos sobre dominicanas y dominicanos. Simplemente paso, esto quiero destacar, los famosos talleres clandestinos, marcas denunciadas que utilizan talleres donde se explota a la gente, campos esclavistas. Simplemente ustedes miren, esto está en el sitio web de la Alameda, pueden entrar y pueden encontrar todo esto. Sara está denunciada en 3 países, ¿sí? Por trabajo esclavo. Esto es un taller clandestino. Así los tienen, acá viven, sistema de cama caliente, mientras están, digamos, 6 horas duermen unos, siguen trabajando otros, se va cambiando permanentemente, rotan 4 veces en las mismas camas, por eso se llama de cama caliente. Esto en un operativo, en un taller textil. Así los tienen. Bien, hay mucho más para decir. Este es el testimonio de una de las víctimas. Miren acá al costado cuando dicen no podés ni siquiera elegir tu ropa, te pones lo que ellos te dicen, la comida también, comes lo que quieren, todo lo cierran bajo llave. Los golpes. Argentina, que fue pionera con la ley Palacios en 1913, pero después vino la forma de enmascarar, ¿sí? Me voy a saltear estos datos que se los puedo mandar después con Silvia para quienes tengan interés en profundizar qué pasa con la parte legislativa. Y quiero decir que aunque somos abolicionistas, está prohibidos los prostíbulos, la prostitución, etcétera, en Argentina sigue habiendo por todos lados el negocio, se encubre. Quiero decir que hay líneas abiertas que son gratuitas, perdón, que son anónimas, donde uno puede denunciar. Acá está la de México, acá está la de Estados Unidos, que atiende en muchísimos idiomas, acá está, perdón, la de Argentina, que ahora se las voy a dar, la de Argentina es la 145, la línea 145, donde se puede denunciar tanto si se es víctima como si se ve una situación de trata para que se actúe. Y quiero decir que justamente este año 2020, los fiscales y las provincias están viendo la manera en Argentina de que quienes denuncian a la línea 145, o sea, la sola denuncia ya significa abrir un expediente y abrir una investigación. Se puede tomar la denuncia en la línea 145 para iniciar la investigación judicial. Esto de Ezequiel es la cita bíblica que quiero dejarles. Hay mucho más para decir, pero vamos a quedarnos por acá, donde el Señor le dice al profeta Ezequiel, pues a ti te puse como centinela. Y creo que es lo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, que de algún modo sentimos que estamos aquí porque tenemos ojos, porque tenemos voz y que tenemos que ser centinelas de nuestros hermanos. Miren, voy a saltearme algunas de las diapositivas que tenía preparadas porque quiero mostrarles a gente que lucha contra la trata. Estos somos nosotros en el Observatorio de la Vulnerabilidad del Austral. Propuestas que hacemos, penalizar al cliente, propuestas, convertir lo que se incaute del negocio de la trata de personas en talleres de trabajo. O sea, suponte, entran a un taller clandestino, textil, y esas máquinas que se convierten en cooperativa para las propias víctimas que se están rescatando. Este año están los fiscales en Argentina proponiendo eso, lo marqué con azul, recuperar los instrumentos de la explotación para reinserción social de las víctimas. En Argentina ya se decretó que la trata es crimen de lesa humanidad, con lo cual, no, perdón, está presentado el proyecto, todavía no se decretó, para que no periman a lo largo de los años estos crímenes, pero todavía no está sancionado. Lo que sí se sancionó es la creación de un fondo de asistencia para las víctimas con todo el dinero, camionetas, casas, lo que sea, que se rescate del negocio de la trata de personas. ¿Para qué? Para que haya un fondo para que las víctimas puedan recomenzar en su vida, ¿sí?